Padre eterno, Dios bueno, gracias nuevamente por este día de vida que usted nos da. Gracias por todas sus bendiciones, Padre, por poder apartar este tiempo eh, junto a hermanos de nuestra iglesia, Señor, para poder alabar tu nombre y también escuchar nuestras peticiones, nuestros ruegos, conocer también un poco más a Rafa, Padre amado. Gracias porque, bueno, conocer la vida de otros hermanos, nos damos cuenta que somos distintos, pero que en Cristo somos uno. Hay una hermandad, Señor, que se basa en el amor de Cristo, así que gracias por eso, Padre Santo. Bendiga a Rafael, bendiga a cada hermano que está conectado el día de hoy y a aquellos que no pudieron conectarse también. Ruego por este mensaje, esta enseñanza, que sea de beneficio para nuestra vida, para la iglesia, de edificación, que podamos, por supuesto, analizarlo y poner en práctica lo que es necesario para que nuestra vida contigo, Padre, sea mejor cada día, seamos cada día más más cercanos a la imagen de Cristo, que es tu deseo. Así que bendiga este tiempo, Señor, dame sabiduría y entendimiento para poder explicar bien lo que dice tu palabra, lo que vamos a estudiar, y que mis hermanos puedan también comprender eh, todo lo necesario, Señor, para poder seguir creciendo. Te pido por todo esto, en nombre de Jesús, oramos, amén. Bien, recuerden que si me quedo pegado, me avisan por favor, porque mi internet es un poquito malo. Bien, la gracia de Dios, hemos estado estudiando sobre los atributos de Dios este tiempo, desde que enseñó en un principio lo importante que es que conozcamos a nuestro Dios, y realmente es un privilegio saber que conocemos a nuestro Creador y que tenemos además una relación bien cercana con Él. Entonces es un privilegio, realmente uno ve otras personas que están esclavizadas en religiones, en sectas. ¿Cuánta gente no conoce a Dios? Y realmente el poder conocerle es un privilegio, es una bendición. Hay mucho que aprender, siempre. Evidentemente nunca vamos a conocer por completo a nuestro Dios, es imposible, pero cada día la idea es que le conozcamos más. Y el conocerle más cada día es una bendición para nuestra vida. Y nos tiene que llenar de gozo y de alabanza, ¿cierto?, hacia Él. Eh, Vamos a hablar el día de hoy sobre la gracia de Dios. Y este es un tema que parece simple, pero en realidad es bien complejo, hermanos. Es bien difícil hablar de la gracia de Dios si queremos profundizar un poquito. Eh, Ahí le voy a explicar un poquito por qué. La gracia de Dios es un tema que ha sido de controversia, incluso a través de la historia en la iglesia. Han habido posturas sobre lo que es la gracia de Dios, pero entendemos que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, ¿sí? El favor hacia el hombre, un regalo hacia aquel que no lo merece. Eso es el concepto general que todos comprendemos. Ahora, esto de la práctica, esto como llevarlo, ¿cierto?, a nuestro entendimiento práctico, eso quizás es lo que cuesta un poquito. Y yo quiero contarles un poquito acerca de de la historia. Hay ciertas posturas, no voy a hablar de todas las posturas sobre este tema, solamente voy a mencionar dos, y por qué, y después les digo por qué es que lo menciono. Les quiero contar un poquito este análisis es de Tim Chester y Timis, son unos autores bien buenos, de muchos libros cristianos, muy buenos. Y ellos hacen un análisis, ejemplifican un poco lo que es la gracia de Dios según la teología católica romana. ¿Ok? ¿Qué es lo que cree un católico romano sobre la gracia de Dios? Un católico dice que la salvación es por gracia. Entonces nosotros podemos pensar, estamos de acuerdo, pensamos lo mismo, ¿cierto? Pero no es así. Ellos, ahí vamos, a través de este ejemplo, quiero mostrar un poquito lo que ellos entienden por gracia. Bien, acá hay un hombre, ¿cierto? Un sujeto que quiere llegar al cielo, quiere ser salvo. Ese es su objetivo. Bueno, en el catolicismo romano, la gracia, ¿sí? La gracia es como una Red Bull, ¿sí? Una bebida energizante. Eh, ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de esta bebida energizante? Impulsar al hombre, ¿sí? Impulsarlo a través de las buenas obras, ¿sí? Esta gracia de Dios es un beneficio en el fondo que Dios da al hombre para capacitarlo a ser mejor persona. La gracia de Dios entonces estimula al hombre, lo impulsa para que este hombre pueda avanzar hacia el camino de la salvación.
Esa es la idea del catolicismo romano. Súper breve y simple el ejemplo, creo que quedó claro, ¿sí? Pero esa es la idea. Entonces, la gracia de Dios para el católico, que es la iglesia que ha predominado los últimos siglos, eh, es como una bebida energizante que en el fondo impulsa al hombre para que éste viva una vida de santidad y de esa forma poder llegar a ser salvo, a tener salvación. Por lo tanto, la gracia para el mundo católico romano no es suficiente. No es suficiente para salvar al hombre. Es ineficaz. Solamente es una parte de, pero no es suficiente. Así que hay una gracia, ¿sí?, de Dios derramada en el hombre, pero el hombre depende de él ahora cómo va a vivir su vida cristiana, ¿sí?, para poder ser salvo o no. Es una gracia insuficiente, es una gracia que no lleva a Cristo, es una gracia en el fondo de que no te da seguridad absoluta en ningún caso, porque realmente al final depende de ti, de que tú ganes la salvación, va a depender de ti. En ti está el que tú llegues a la meta o no. Bueno, después del 1500 y tanto, ¿cierto? Aparecen este grupo de personajes importantes, no vamos a entrar en detalle, pero son los reformadores, y ellos empiezan a analizar cierta doctrina que es importante, que es básica de las escrituras, y empiezan a ver la diferencia que hay con el catolicismo romano, ¿ya? Se empiezan a dar cuenta que, oye, la justificación eh, es por fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Y qué es la gracia de Dios? ¿Ya? ¿Qué es realmente la gracia de Dios? Les quiero contar un poquito lo que dijo Lutero sobre la gracia de Dios, para comprender un poquito lo que ellos quisieron exponer y vean la diferencia que tiene que ver con el catolicismo romano. Para Lutero, la gracia de Dios no era algo que te estimulaba a ser una persona santa, que te ayudaba a ser alguien santo de buenas obras, sino que la gracia te daba salvación. La gracia de Dios era una obra completa de Dios. Y él daba el siguiente ejemplo. Imagínense un rey, ¿sí?, lleno de riquezas, y este rey, este príncipe rey, quiere buscar una novia y llega y encuentra a una mujer ramera, ¿sí?, ramera en extrema pobreza, sin nada que ofrecer. Este rey la toma para sí como su esposa. No solamente eso, sino que le entrega sus riquezas, y no solamente eso, sino que el estatus, ¿cierto? El estatus ahora de esta mujer ramera, pobre, ¿sí?, sin nada que ofrecer, ahora de este nivel social tan bajo, ahora llegaba al máximo nivel. Ahora ella sería parte de la realeza, ¿sí? Entonces es un rey millonario, rico, y este rey toma a esta mujer eh, simplemente porque lo quiso y la hace suya, ¿sí? La hace su esposa, la hace reina. Esta mujer al poco tiempo de estar junto a su marido, el rey, de pronto cae, de pronto su comportamiento no es el mejor, no es el que uno quisiera esperar, ¿cierto?, de una reina. Sin embargo, sigue siendo reina, independiente de cómo viva esta reina, sigue siendo reina. A medida que pasa el tiempo, esta reina conoce más a su rey, más a su marido, y va siendo más como él, se va pareciendo más a él. Pero eso tampoco a ella la hace ser más reina que antes, sigue siendo la reina. Y este ejemplo cuadra, ¿cierto?, y calza mucho con lo que nosotros encontramos en las escrituras sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es un favor, ¿cierto?, de Dios, un favor inmerecido, ¿cierto?, de Dios hacia nosotros los pecadores, que nos da una posición, ¿sí?, una posición nueva, una nueva vida, nos pone dentro de su familia sin haber merecido nada de esto, y nos da una condición segura, eterna en Él. Eh, Cristo, ¿cierto?, el novio, toma su iglesia, es una iglesia que, bueno, una iglesia que falla, que cae, pero para él su iglesia amada, ¿cierto? Y él le da salvación a esta iglesia. Y no hay nada que la pueda alejar y que pueda romper este lazo que hay entre la iglesia y el Señor. Esa es la gracia de Dios. Entonces es una postura totalmente opuesta a lo que dice el catolicismo romano. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos una cultura eh, basada en el catolicismo romano. Entonces muchas veces olvidamos este tipo de gracia. Olvidamos lo que es la gracia realmente según las escrituras.
y tenemos que recordar que nuestra fe, ¿cierto?, debe estar fundada sobre la Escritura, sobre la Biblia, lo que dice la Biblia. El fundamento de la iglesia entonces está en los apóstoles, ¿cierto? Eso dice Efesios 2, está en los apóstoles, en la roca, el fundamento es los apóstoles y la roca principal es Jesucristo. Entonces nuestra doctrina no se basa en la tradición ni en nuestra opinión, sino se tiene que basar en lo que dice la palabra de Dios. Y para estudiar la gracia, obviamente lo que vamos a hacer es ver lo que dice la Biblia. Me gustaría leer muchos pasajes sobre esto, pero vamos solamente a mencionarlos por un tema de tiempo, porque no todos estamos de vacaciones, algunos sí, otros no. Eh, bien, para comprender la gracia, hermanos, hay que entender que presupone cuatro verdades, ¿ok? Para comprender, nuevamente repito, para comprender la gracia y lo que esto implica, hay que entender que presupone cuatro verdades. Y estas cositas vamos a conversarlo un poco. La primera verdad es que hay una falta de mérito moral del hombre. Falta de mérito moral del hombre. Es decir, el hombre, por más que lo intente, ¿cierto?, jamás va a tener el mérito suficiente para llegar a ser salvo. No hay obra que haga, no hay cosa que pueda hacer, cosa que pueda decir, cosa que pueda pensar que lo haga llegar a ser salvo. Eh, no hay mérito en él, moral. Ahora, usted conversa con alguien que no es creyente y probablemente se va a encontrar que es una buena persona, ¿cierto? Eso es lo que la gente dice, no, yo soy bueno, soy tan malo. Hace poco estuve conversando con una persona X sobre estos temas. Él decía que él se considera una persona que cree en Dios, cree en Cristo, pero yo le hablaba del arrepentimiento. ¿Te das cuenta que eres pecador? Sí, como todos somos pecadores. No, pero tú eres un pecador. Entonces, la vara, ¿sí?, la vara de medir de la gente en cuanto a su justicia es muy baja, ¿sí? Se comparan con el resto, con el vecino, no, es que ellos son así, ellos son así, y yo no soy tan malo. Bueno, por más bueno que tú creas que eres, eso es insuficiente para que llegues a ser salvo, ¿sí? Eh, muy lejos de serlo, muy, muy lejos. Eh, recordaba esto para comprender un poquito por qué es tan importante este punto. Eh, una persona X, también otra persona X, imagínense que tiene un problema, una enfermedad. ¿Sí? Ustedes saben que la vida, el vivir, es un milagro, el que estemos con vida es un milagro. Imagínense a alguien que está enfermo, que de pronto tiene un derrame cerebral, o algo le ocurre, ¿cierto?, en su cerebro, y de pronto nosotros vemos a esta persona, pero está bien, puede conversar, puede desplazarse, puede moverse, su mente está bien dentro de todo, y uno dice, realmente es un milagro lo que ha pasado con esta persona, y su vida es un milagro, ¿sí o no? Uno pensaría eso, su vida es un milagro. Después llega un médico y trae un examen, un escáner de esa persona, de su cerebro, y cuando ve el escáner y ve a la persona, dice, este examen no me cuadra con lo que yo estoy viendo, porque este examen dice que ella no debería ni siquiera estar hablando, sin embargo está hablando, piensa correctamente, se comunica, se desplaza, se mueve, y ese milagro pareciera que aumenta, ¿cierto?, que es más grande ahora, es mayor, o sea, es un milagro totalmente, y la persona se va dando cuenta, oye, realmente ahora que tengo vida, me doy cuenta que mi vida es un milagro, pero además que estuve tan cerca de la muerte, además que mi mente, mi cerebro está tan dañado, pero así todo puedo vivir y vivir bien, es un milagro, y la alabanza al Señor crece, crece, crece. Bueno, eso ocurre con la gracia del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de los pecadores que somos, hermanos, nuestra alabanza hacia Dios crece y comprendemos lo que es la gracia de Dios. Si tenemos problema con comprender el nivel de nuestro pecado, estamos perdiendo el privilegio de comprender el nivel de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo pecador que eres, de lo pecadora que eres, te das cuenta del gran amor de Dios, del gran amor de Dios, que es extraordinario. Eh, bueno, por eso estamos estudiando los atributos de Dios, porque entre más cerca de Dios, entre más le conocemos, más nos damos cuenta de lo grande que es Dios, y de su amor, y de lo poco y lo ínfimo que somos nosotros. Somos como hormigas, así como decía Rafa, ¿sí?
Somos como hormigas realmente para el Señor, para nuestro Dios. Pero Él nos amó. Bueno, entonces hay que entender, presupone la gracia entonces que hay una falta de mérito moral del hombre. ¿Qué otra cosa? La justicia retributiva de Dios. Hay que comprender que Dios es un Dios justo, y como dice Números, Él no va a tomar por inocente al culpable. Él es justo y va a haber justicia, siempre, sí o sí. Y la gente también olvida eso. No, lo que pasa es que Dios igual va a perdonar. Oye, en el fondo Dios perdona. Si todos sabemos que no, hermano. Amigo, amiga, Dios no perdona porque sí, no perdona. Dios va a juzgar y te va a juzgar. Va a llegar el juicio. Y si tú no estás a cuenta con Dios, estás perdido totalmente. No hay forma de escapar de eso, porque no tienes ningún mérito. Muéstrame algo para que te pueda salvar de eso. No hay algo que tú puedas mostrar para salvarte de eso. Nada. Dios va a juzgar, va a juzgar. La gracia presupone esto, es decir, que para comprender la gracia tenemos que entender que Dios es un Dios justo y que si Él nos ha dado salvación, ¿sí? Él mismo ha tenido que pagar un costo muy alto, que fue la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Pero hay justicia en Dios. No es que Dios pase por alto o es indiferente, ¿cierto?, a nuestro pecado y que Dios diga, yo quise que Él fuera salvo, pero Él ha hecho todo esto, no importa, yo quiero que sea. No, alguien pagó por eso, pagó su Hijo Jesucristo en la cruz, para que esa persona ahora sea un hijo de Dios. Entonces, la gracia presupone también que Dios hace justicia, hace justicia. ¿Qué otra cosa? La impotencia espiritual del hombre. Si el hombre logra entender de que es pecador, que no tiene mérito alguno, va a querer de alguna forma ayudarse para conseguir salvación. Pero la verdad es que el hombre es impotente espiritualmente, no hay forma, no hay nada que pueda hacer, por más que lo intente, por más que lo intente. Vamos a escuchar de religiones, ¿cierto? En todo el mundo, que tienen un montón de cosas, de normas, de cosas para cumplir, para hacer, para lograr, para poder llegar a ser salvos, para poder llegar al cielo o llegar al paraíso que ellos tengan. Pero la verdad es que la Biblia dice que el hombre es espiritualmente impotente. No hay nada que el hombre pueda hacer. O sea, tenemos primero que el hombre no tiene ningún mérito, que Dios va a juzgarlo y que si el hombre se da cuenta de esto, incluso por más que haga algo, no hay nada que pueda hacer. Es increíble, ¿sí? Es como estar atrapado en esto. No hay forma de escapar para el hombre. Por eso es que comprendemos lo importante que es la gracia y lo grande que es. Cuarto punto, la libertad soberana de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios es libre de ejercer su gracia. ¿Sí? Él es libre de ejercer su gracia. Eso nos cuesta entenderlo a nosotros, hermanos, nos cuesta mucho entenderlo. Porque nosotros siempre, en nuestro profundo ser, creemos que tenemos que hacer algo para merecer la gracia de Dios. Algo tengo que hacer yo, de algo depende. No. Si es gracia divina, hermanos, no hay nada que podamos hacer nosotros para que Dios quiera derramar su gracia en nuestra vida. Así que si Dios nos ha dado gracia, hermanos, es totalmente por su propia voluntad, porque Él así lo quiso, porque Él así lo dictaminó. Nada lo obligó, nada lo llevó a. No es que Dios vio mi vida y se dio cuenta, pucha, en realidad el Daniel, sí, yo creo que sería bueno. No, man, nada, nada. No es que Dios vio al Jorge o vio a la Vale, a la Danae. Y no, en realidad los chiquillos igual son buenos profesores, ¿cierto? Y van a tener de mi gracia. Nada, 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 nada. Dios decidió amarnos. Decidió amarnos simplemente. Vamos a leer después un pasaje un poco extenso, pero donde habla acerca de eso. Pero se dan cuenta que es importante comprender estos puntos para comprender la gracia. Para que la gracia sea gracia, no hay nada que obligue al dador de la gracia a dar su gracia. No sé si se entiende el trabalenguas, pero esa es la idea, ¿sí? No hay nada que obligue al dador de la gracia a dar su gracia, porque si algo lo obliga, ya no es gracia. ¿Ok? Por lo tanto, la gracia es una obra extraordinaria de Dios.
única. Y nos cuesta entenderla porque nosotros cuando hablamos de que Dios es omnisciente, todo lo sabe, es más fácil decir, claro, todo lo sabe. ¿Sí? No hay discusión en eso. Omnipresente está en todos lados, no hay discusión en eso. Es todopoderoso, todo lo puede hacer, es soberano absoluto. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, nos cuesta enfocarnos y comprender cómo es que Dios ejerce esta gracia. Y del Nuevo Testamento encontramos tres manifestaciones de su gracia, tres manifestaciones por lo menos, que son puntos que vamos a tocar ahora. Primero, la gracia como fuente del perdón del pecado. Entonces, la gracia, hermanos, ha actuado ¿para qué? Para que nuestro pecado sea perdonado. ¿Sí? La gracia de Dios fue la que ejecutó, ¿cierto?, este plan de salvación, que logró y que hizo que el Verbo sea encarnado y que haya vivido en este mundo, ¿sí?, entre los hombres pecadores y viles, menospreciándolo para que Él llegue a sufrir una muerte de cruz, una muerte horrenda, ¿cierto?, de cruz en humillación, derramando su sangre por los pecadores, eh, de los cuales estamos nosotros, por supuesto, ¿sí? La gracia entonces actuó, es la fuente del perdón del pecado. La gracia de Dios fue lo que movió a Dios para que perdonara nuestra maldad, nuestro pecado. La gracia de Dios entonces fue lo que hizo que Cristo llegara a esta tierra y fuera sacrificado, ¿sí?, en amor por nosotros. Entonces la gracia de Dios, hermanos, más que esta lata de Red Bull, ¿se acuerdan que vimos eso? Este vasito, ¿cierto?, de bebida energizante es potentísima, es increíblemente gigante la gracia de Dios y es una fuente del perdón del pecado. Eh, la gracia como el motivo del plan de salvación. Es decir, la gracia, ¿cierto?, actuó de tal forma que Dios, desde antes de la fundación del mundo, haya realizado un plan de salvación, haya pensado en nosotros, particularmente en cada uno de nosotros, para que fuéramos salvos. Eso fue la gracia de Dios, hermano. No fue algo que tú hayas hecho, no fue algo que yo haya hecho. Dios lo pensó, lo planificó antes de que el mundo fuera fundado. La gracia de Dios motivó, ¿cierto?, el plan de salvación. Pregunta, yo sé que saben la respuesta, eh, ¿el hombre merecía salvación, hermano, de alguna forma? Si Dios hubiera querido, hubiera acabado con el hombre en un segundo, pero Él dio una opción, una salida después de la caída, ¿cierto?, en el Edén. Dios, Dios siempre pensó en un plan de salvación, estaba antes escrito. Y voy a aprovechar este punto para que vayamos al libro de Efesios. Vamos a leer un poquito de Efesios. Efesios capítulo 1. Podríamos leer un pasaje mucho más extenso, pero vamos a leer arte igual, pero obviamente vamos a enfocarnos en algunos puntos simplemente. Efesios capítulo 1, del versículo 3. Entonces, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando vayamos leyendo esto, quiero que estén pensando en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Según versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este pasaje habla, en el fondo, está diciendo, hermanos, no es un accidente que hayamos creído en Dios, no es un accidente. Todo esto ha sido parte de su plan desde un comienzo, desde un comienzo. Él nos ha escogido, ¿cierto? No es que hayamos hecho algo nosotros para merecerlo. Nada, no hay mérito alguno en nosotros. Dios nos ha escogido, ¿cierto? Dice la Biblia, por el puro afecto de su voluntad, de su voluntad. Esa es gracia, extraordinaria gracia. Vamos a seguir en el capítulo 2 de Efesios. Efesios 2 dice, nuevamente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué extraordinario pasaje donde podemos conocer más de la gracia gloriosa de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, como Pablo acá le recuerda a los efesios? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no había nada que hacer con nosotros. No es que estuviéramos heridos, ¿cierto?, en delitos y pecados, sino que estábamos muertos. Espiritualmente no había ningún tipo de reacción. No podría haber reacción en nosotros si estamos muertos espiritualmente. Éramos hijos de ira, dice la Biblia. Pero, nuevamente, ¿cierto? Pero Dios, que rico en misericordia, Él nos amó, hermanos. Qué extraordinario, ¿cierto? La gracia de Dios. Él nos amó. Estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en Cristo, ¿cierto? La gracia se ha manifestado totalmente. En Cristo tenemos vida, y una vida eterna, una vida abundante, hermanos. Y eso, ¿cierto?, es para su gloria y es para alabanza de Él, como vemos también en el capítulo 1, lo vemos acá también. Esto habla acerca de las riquezas de la gracia de Dios. Y el universo completo, ¿sí?, ve su gracia y se admira, ¿cierto? Admira esto, glorifica a Dios, y nosotros glorificamos a Dios por su gracia, porque conocemos nuestra vida pecaminosa y Dios aún conoce más nuestros pecados que nosotros mismos. Él sabe lo sucio que somos, sin embargo, Él nos rescató y nos amó. Qué extraordinaria gracia, ¿cierto? Qué extraordinaria gracia. Por gracias que llegamos a ser salvos, simplemente por eso. No hay nada que hagamos nosotros que nos haga merecer la salvación. No hay un sacramento que cumplir, ¿cierto? Como en la Iglesia Católica, hay que, es por gracia, dice, pero esa gracia te ayuda a cumplir con los sacramentos. No hay ningún sacramento que cumplir para obtener salvación. No hay ninguno.
Dios nos sostiene, Dios nos da de su gracia abundante, una gracia que es rica, ¿sí? Después vamos a seguir conversando un poquito más de estos pasajes. Vamos a ver el tercer punto. La gracia como garantía de la preservación de los santos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que así como nosotros no merecimos, ¿cierto? De ninguna forma el ser salvados por Dios, no podemos perder esta salvación. ¿Sí? Él nos dio esta salvación y esta salvación se sostiene con el tiempo, por la eternidad, porque Dios la ha dado de su gracia. Él nos ha hecho santos, ¿cierto? En esta posición de santidad en Cristo por su gracia. Y no hay nada que nos quite esa gracia. No hay nada que nos aleje de esa gracia. La salvación, ¿cierto? Es por gracia, ¿sí? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esa fe, hermanos, esa fe, Dios la ha dado en nosotros también. ¿Sí? Es un regalo que Dios nos ha dado, el poder creer en Él. Si no somos cristianos, no es porque somos más inteligentes que los que están alrededor nuestro, ¿cierto? Espero que no crea eso, porque eso no es así. No es porque somos mejores que los demás, simplemente creemos porque Dios nos ha dado esa fe, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, porque Él lo quiso. Vamos a ver Primera de Pedro 1:5 para apoyar un poquito más ese punto. Primera de Pedro 1:5 dice, y si alguno tiene, alguno de vosotros, perdón, me equivoqué, Primera de Pedro, se me corrió la página, 1:5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos da una fe que nos hace perseverar. Esa fe la ha dado Dios, ¿sí? Que nos hace perseverar para que esta salvación no se pierda. Es una salvación que nos ha sido entregada por gracia, hermanos, por gracia. Y podemos estar seguros en la fe, ¿cierto?, que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, porque estamos guardados en Él. Es muy triste ver hermanos que tienen esa inseguridad, que no saben si Dios un día los ama o los dejó de amar, o porque pecan, ¿sí? Porque se han equivocado, han pecado, se han alejado de Dios y de pronto quieren volver, pero dicen ya Dios no me va a aceptar, Dios no me va a perdonar. Hermanos, muy triste porque en el fondo han olvidado lo que es la gracia de Dios. Es muy importante que comprendamos lo que es la gracia de Dios y su poder. Es efectivo para la salvación y para mantener esa salvación, ¿sí? El Señor tiene el poder para guardarnos, eso dice acá en Pedro, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nos permite permanecer. Más el justo por la fe vivirá, esa fe que Dios mismo nos da, nos hace permanecer, perseverar, ¿sí? En la salvación. Por lo tanto, la salvación no se pierde y podemos estar seguros de eso, porque es un regalo completo de Dios. Así como yo no he merecido ganarme la salvación, tampoco merezco mantenerla. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No es que yo merezca mantener mi salvación. No, nunca vas a merecer nada. Nunca. Hermano, siempre es por gracia de Dios. Siempre es por gracia de Dios. Ahora, eso no significa, ¿cierto?, de que vamos a tener una vida llena de libertinaje y vamos a hacer lo que queramos. Al contrario, la gracia de Dios nos permite, ¿cierto?, abundar en buenas obras, en vivir una vida en obediencia, una vida entregada al Señor, en alabanza al Señor, en gratitud al Señor. Eso es lo que hace y lo que logra la gracia de Dios en nosotros, en lo que hace la gracia de Dios en el creyente. Hace que el creyente pueda tener una vida que refleje esa gracia que ha sido derramada en él primeramente. Entonces, esa gracia tan abundante, hermanos, que hemos conocido y que ha sido clave en nuestra vida, ¿sí?, es la gracia en la cual nosotros tenemos que gozarnos, alegrarnos, alabar al Señor y, por supuesto, compartir de esta gracia, compartir de este tesoro maravilloso que es la gracia de Dios. Entonces, quise que fuera un poquito más corto esta parte, un poquito más teológica quizás, pero es para comprender un poco lo que es la gracia de Dios, y quiero ahora pasar a una parte de algunas frases, ¿sí?, algunos comentarios que hombres de Dios, ¿sí?, han hecho referente a estos puntos. Acá voy a leer esto.
de Juan Crisóstomo, dice: esta es la naturaleza de la gracia de Dios, que no tiene fin, que no conoce límites, sino que incluso con ella, más y más, se pueden conseguir mayores cosas, lo que no pasa con las cosas humanas. Hermano, la gracia de Dios es extraordinariamente grande, ¿sí? Sobreabunda, no hay un límite para la gracia de Dios. Y es por eso que nosotros cuando predicamos del Evangelio, no sé si le ha pasado, pero a mí alguien una vez me dijo: yo soy tan pecador que yo creo que Dios no me puede perdonar esto, no puede perdonarme. Hermano, la gracia de Dios es sobreabunda. Tienes este cantidad de pecados, ¿cierto? La gracia es más grande que eso. Es más grande que eso. Otra frase acá. Dice: lo que sí podemos saber es que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Abundar en el pecado, dos puntos, dice: he aquí lo peor y lo mayor de cuanto nosotros podíamos o podemos hacer. La palabra abundar define el límite de nuestra capacidad finita, y aunque sintamos levantarse nuestras iniquidades sobre nosotros como una montaña, con todo, esa montaña tiene unos límites definibles, ¿sí? No sé si se entiende hasta ahora lo que está diciendo este autor. Nuestro pecado, por más grande que sea, tiene un límite, ¿cierto? Tiene una forma. No es que es como una montaña, ¿ok? Entonces es como una montaña. Dice: es de tal tamaño, tiene tal altura, solo pesa esta cierta cantidad y nada más. Ahora bien, ¿quién puede definir la ilimitada gracia de Dios? Su sobreabundancia hace que nuestros pensamientos se sumerjan en el infinito y los confunda allí. Toda la gratitud para Dios por la abundancia de su gracia. Y es acá W. Tozer, es quien escribe esto, donde habla acerca de esta gracia maravillosa, hermanos, que es infinita, que se extiende, por mucho que tú creas que tu pecado es grande, la gracia es aún mayor, ¿sí? Hay muchas alabanzas que hablan acerca de esto, que el hombre a través del tiempo, ¿cierto?, ha alabado a Dios y ha honrado a Dios en alabanzas, en himnos, cantando de su gracia maravillosa, una gracia sublime, una gracia que sobrepasa todo entendimiento. Otra frase, dice: nadie puede hacer provisión de gracia para el futuro, al igual que no puede comer hoy todo lo que habrá de necesitar en los próximos 6 meses. Ni tampoco puede llenar de una sola vez los pulmones con el aire que ha de sustentar su vida por una semana. Tenemos pues que recurrir a los almacenes ilimitados de la gracia de Dios todos los días, de acuerdo con nuestra necesidad. De Dwight L. Moody, evangelista, ¿cierto? Increíble. Todos los días, hermanos, la gracia de Dios es abundante cada día de mi vida. Qué bueno es que cuando nosotros nos levantemos en la mañana, agradezcamos al Señor y vivamos en la gracia de Él. Pedirle que su gracia esté con nosotros. Cada día es nueva, ¿cierto? Y cada día abunda la gracia de Dios. Eh, Cuando pase algo en tu vida, yo sé que nos pasan a veces, tenemos accidentes, enfermedades, hay pena, ¿cierto? Hay dolor, pero cuando ocurren estas cosas, hermano, recuerda de la gracia de Dios, recuerda de su amor increíble que se ha manifestado a través de Jesucristo. Recuerda a Cristo, recuerda lo que Él ha hecho, recuerda a quién eres tú ahora por la gracia de Dios. Eh, Cada uno busquemos la gracia de Dios cada día. Otra cita de Spurgeon dice: no creeré que hayas probado la miel del Evangelio si tú te la comes toda. La verdadera gracia le pone fin a todo monopolio espiritual. Qué increíble, ¿cierto? Si realmente hemos creído el Evangelio, vamos a querer compartir el Evangelio. ¿Sí o no? Si entendemos lo que es la gracia de Dios, vamos a querer compartir la gracia de Dios. No podemos quedarnos con este tesoro, ¿sí?, sin querer compartirlo. Debemos compartirlo. Cuando comprendemos, ¿cierto?, el Evangelio, como dice acá Spurgeon. Bueno, Spurgeon escribía de forma extraordinaria, pero acá dice: cuando no creeré que hayas probado la miel del Evangelio, ¿cierto?, el dulzor. Puede ser que entendamos el Evangelio, pero cuando comprendemos su grandeza, ¿sí?, vamos a querer compartir esta grandeza con la gente que nos rodea. Vamos a hablar del Evangelio, ¿sí? Eh, Porque la verdadera gracia pone fin a todo monopolio espiritual. Y esa era la última frase. Hay muchas frases, por supuesto, yo creo que ustedes conocen muchas más alabanzas cristianas, poesías que alaban, ¿cierto?, a nuestro Dios de gracia. Y ahora
para no extenderme, porque no quiero que sea tan agotador todo, quiero saber y escucharlo a ustedes, hermano, y que compartamos un poquito lo que implica la gracia de Dios en nuestra vida práctica. Entonces, de todo lo que hemos escuchado ahora, y yo también creo en las cosas que ustedes han aprendido y saben, ¿qué implicaciones tiene para su vida el saber estas cosas? El conocer de la gracia de Dios. Entonces me gustaría escucharles, yo voy a dejar de compartir, escucharles que compartamos algo que nos mueva. ¿Sí? Cuando escuchamos de la gracia de Dios, ¿qué pensamos? ¿O qué experiencia puede compartir con nosotros?